Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de septiembre, cuartas jornadas del Misterio y Ciencias de Frontera de Murcia. 16 conferencias, Juan Ignacio Cuesta, David Centenella, Carmelo Ríos y la autora Ana Mofé García, entre otros. Entrada libre hasta completar aforo. ¿Y dónde es? En el Salón de Actos del Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia. Tengo que ir, me lo apunto. Te esperamos. Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. El candelabro. Dirige y presenta Fernando Muyor. Buenas noches, queridos amigos. Esta noche despediremos la temporada de la mejor forma posible, con un programa fascinante, en el que vamos a tratar de dar luz a una de las figuras más enigmáticas, a mi parecer. Se dice de él que descubrió el Nuevo Mundo, un nuevo continente que posteriormente se ha denominado el continente americano. Su objetivo era llegar desde España a las Indias. Hablamos de Cristóbal Colón. ¿Quién era Cristóbal Colón? ¿De dónde era? ¿Consiguió su propósito? ¿Fue el primero en conquistar el continente americano? ¿Por qué llevaba la bandera templaria en sus 3 carabelas? Hablaremos de todo esto y más con nuestro invitado Ruggero Marino, periodista, escritor, autor de un libro titulado Cristóbal Colón, el último de los templarios. Su título dice ya mucho. Y como no, parte del equipo del programa. Estará con nosotros Noelia Alejandra Martín Abad y Juan G. Caparrós. Antes de continuar, me vais a permitir que os recuerde que este próximo mes de septiembre tenemos un grandísimo evento que organiza el Candelabro. El próximo viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de septiembre celebramos en Murcia las cuartas jornadas de Misterio y Ciencias de Frontera. Un evento en el que participan 19 expertos de más de menos de altísimo nivel. Se inaugurará el viernes por la tarde y bueno, esta jornada la vamos a dedicar a las ciencias de frontera. La abriremos con todo un lujo de conferenciante, José Antonio Rodríguez Manfredi, con su ponencia titulada Perseverance y la exploración de Marte. José Antonio es ingeniero del Centro de Astrobiología de Madrid, asociado al Centro de Astrobiología de NASA e investigador principal del MEDA, que es la instrumentación que lleva el Perseverance en estos momentos en su misión de Marte. A lo largo de este mes de agosto, en nuestras redes sociales habituales y en nuestra página web, anunciaremos poco a poco al resto de ponentes y también advertiremos acerca de las medidas sanitarias necesarias que tendremos que adoptar para asistir a este evento, vigentes en el momento del evento, por supuesto. Un adelanto: Guillermo Díaz, David Centenella, Juan Ignacio Cuesta, Carmelo Ríos, ¿os suenan? Así hasta 19 conferenciantes, entrada libre, gratuita, hasta completar aforo que el ayuntamiento nos permita, por supuesto. El lugar, Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia.
Y repito, las fechas, tomad buena nota. Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de septiembre. ¿Queréis venir a estas conferencias si sois de fuera? Podéis escribirnos info@elcandelabro.es y ahí pues os podemos aconsejar acerca de hoteles y ya de paso nos decís lo que queráis. Aquí estamos encantados de saludaros. Os esperamos, ya sabéis, este próximo mes de septiembre, un grandísimo evento, las Jornadas de Misterio y Ciencias de Frontera de Murcia. Pasamos a regalar el libro que semanalmente estamos regalando entre los fans del Candelabro en iVoox. Por cierto, para nuestros fans, subiremos esta próxima semana un especial que acabamos de grabar precisamente ayer, un espacio sobre el reciente descubrimiento arqueológico aquí cerquita de Murcia, ni más ni menos que un sarcófago visigodo. Y lo tendréis solamente para vosotros, para los fans del Candelabro en iVoox. Lo dicho, vamos a regalar ya un libro que se titula Estoy en una secta. Su autor es Rubén Legidos y la editorial Matrioska. ¿Y qué hay que hacer para llevarse este libro? Es muy sencillo. Lo primero de todo, tienes que ser fan del Candelabro en iVoox. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Una vez que te has hecho fan del Candelabro en iVoox, entras en la comunidad fan y verás que hemos puesto una foto del libro que regalamos. En comentarios nos respondes a la siguiente pregunta. ¿Cuántos programas, incluido este, el de hoy, hemos emitido en esta temporada? El primero que conteste se lleva este fantástico libro. Ahora sí, amigos, vamos ya con nuestras secciones, con nuestro querido doctor Alberto Requena y Pensamiento Supremo. Seguidamente, Habitación 237 con nuestro querido amigo y crítico de cine Antonio Rentero. Y por último, la tertulia que todos estamos esperando. Esta noche, Cristóbal Colón. Comenzamos. Pensamiento Supremo. Colón, independientemente de su origen, en el que, aunque prevalece la referencia italiana, todavía hoy se discute, en todo caso la referencia más aceptada es que era genovés. Pero al margen de ello anduvo intentando con más de una monarquía, forma de gobierno de la época, para que financiara su aparente locura de llegar a Zipango partiendo por Occidente. Solo encontró cobijo en los reyes católicos, que a diferencia del rey Juan II de Portugal, no rechazaron la propuesta de Colón y la apoyaron. Pongámonos en situación. Se vivía una época bulliciosa de conquistas por mar. Hay que resaltar a Enrique el Navegante, hijo de Juan I, que fue el protagonista de la expansión colonial portuguesa en el siglo V. Nació en 1394 y en el año 1416 fundó en el Cabo San Vicente una villa llamada Tercena Naval, que es hoy la ciudad de Sagres, y estableció allí una escuela naval, varios artilleros y arsenales. Enrique era el mayor matemático de su tiempo, aplicó el astrolabio a la navegación e inventó las cartas planas. Impulsó el descubrimiento y en 1418 Bartolomé Perestrello descubrió la isla de Porto Santo,
y al año siguiente Juan González Zarco y Tristán Vaz Tejera descubrieron la isla de Madeira. En 1432, Gonzalo Bello Cabral descubrió Santa María, primera tierra insular del archipiélago de las Azores, en pleno océano Atlántico. Y no obstante, la obsesión de Enrique el Navegante no eran las islas, sino aquel mar terrible que los marinos de la Edad Media creían imposible cruzar. Después de 12 años de arduos trabajos, ordenó equipar una nave con todo lo necesario para una prolongada travesía y puso al mando de a su escudero Gil Eanes. El primer viaje de Eanes, sin embargo, le llevó solo hasta las Islas Canarias, de donde regresó sin haberse atrevido a continuar el periplo más allá del Cabo Bojador, en territorio continental africano. En 1434, Enrique logró convencer a Eanes para que se hiciera la mar y explorara la costa africana, marcando el inicio de una importante serie de descubrimientos y conquistas. En 1441 envió a 2 de sus capitanes a que recorriesen la costa del Sáhara, descubriendo uno de ellos el Cabo Blanco, mientras el otro traía por primera vez esclavos negros a Portugal. En 1443, Nuño Tristán descubrió la isla de Arguín, donde Enrique estableció una factoría, y en 1445 Juan Fernández penetró en Sudán y llegó hasta el país de los Tuareg, siendo el primer europeo que exploró el interior del continente africano. Al año siguiente, Álvaro Fernández descubrió Sierra Leona, mientras que en 1457 Luis de Cadamosto y el genovés Antonio Molle descubrían Gambia. Enrique el Navegante murió en Sagres en 1460, el mismo año en que Diego Gómez descubrió el archipiélago de Cabo Verde. Recordemos que todo esto sucedía mucho antes de que Colón descubriera América en 1492. Pero ese es el escenario que se vivía en aquellos momentos. Colón fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias, al servicio de la corona de Castilla. Descubrió América el 12 de octubre de 1492 al llegar a la isla de Guanajaví, en las Bahamas. Efectuó 4 viajes a las Indias, aunque posiblemente no fue el primer explorador europeo de América, pero se le considera el descubridor de un nuevo continente que por eso se le llama Nuevo Mundo. Y todo ello para Europa, al ser el primero que trazó una ruta de ida y vuelta a través del Océano Atlántico y dio a conocer la noticia. Este hecho impulsó a varias potencias europeas a conquistar el continente americano. Como gobernador colonial, Colón fue acusado por sus contemporáneos de brutalidad y pronto fue destituido del cargo. Las tensas relaciones de Colón con la corona de Castilla y sus administradores coloniales designados en América condujeron a su arresto y expulsión de la Española en 1500 y posteriormente a un prolongado litigio sobre los beneficios que él y sus herederos reclamaban que les debía la corona. Colón fue ampliamente venerado en los siglos posteriores a su muerte, pero la percepción pública se ha ido fracturando a medida que los estudiosos han valorado los daños cometidos bajo su gobierno, en particular las acciones de exterminio de los taínos en la Española a causa del maltrato y las enfermedades europeas trasladadas, así como su esclavización. Los defensores contra la teoría de la leyenda negra española afirman que Colón ha sido injustamente difamado, como parte de un sentimiento anticatólico más amplio. La leyenda negra tiene muchas versiones sobre su origen: italiano, judío, alemán, escritores holandeses y británicos, que todos buscaban algo en común: desprestigiar a España como país colonizador en su siglo de oro. Las publicaciones de Fray Bartolomé de las Casas contribuyeron
alimentar a los contrarios a España al describir las barbaridades que los sojuzgadores realizaron en el periodo de la conquista. No fueron ni más ni menos que los que otros países llevaron a cabo, pero ahí se fundamentó la leyenda negra partiendo de un hecho cierto, por eso es leyenda y no mito, las barbaridades de la conquista, y se desautorizó toda la colonización y toda la historia de España y a los españoles, extendiendo el manto negro todo el tiempo, incluido el futuro, porque no prescribe. La leyenda negra, como diría Julián Marías, no prescribe. Ernesto Sábato abogó por la superación de leyendas blancas y negras y valoración, en su justa medida, de 300 años de colonización que no pueden quedar arruinados por 50 años de conquista. Esta propuesta sí encaja con el pensamiento supremo. Escúchanos en iVoox Originals. Habitación 237. Saludos, Fernando, muy buenas noches para ti, para tus invitados y para todos los que están escuchando y viendo El Candelabro. Muchas gracias por permitir una vez más que se abra la puerta de la habitación 237 para que accedamos al mundo del cine, y en esta ocasión con uno de esos ejemplos ocasionales en los que el mismo año hay al menos dos películas sobre el mismo tema. 1992 era el año en el que se celebraba los 5 siglos, el quinto centenario del descubrimiento de América, de ese encuentro entre dos mundos. La vieja Europa, que desconocía que existía un continente completo esperándole más allá del Atlántico, y la América llamada precolombina, que tenía civilizaciones más que avanzadas, pero que al mismo tiempo tampoco conocían de la existencia de Europa. Entonces, de ese encuentro entre dos mundos, de esa magnífica epopeya que realmente revoluciona el mundo y nuestra historia, surgieron en este caso dos proyectos cinematográficos que, aunque contaran en esencia la misma historia, no tuvieron la misma fortuna, y eso que ambos contaban con grandes profesionales. Me estoy refiriendo a Cristóbal Colón, El descubrimiento, y 1492, La conquista del paraíso. Quizá nos acordemos más de esta última película, dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Gerard Depardieu. También aparecían Armand Assad o Sigourney Weaver encarnando a Isabel y Fernando de Castilla, respectivamente a Fernando y a Isabel de Castilla, y que sobre todo la recordamos, creo yo, por su deliciosa fotografía y por esa música de Vangelis, que es una de sus grandes composiciones como banda sonora cinematográfica. Ya digo que la historia es en esencia la misma, cómo se proyecta un viaje no a descubrir América, porque eso se lo encontraron por el camino, sino realmente a establecer una ruta comercial más óptima, más corta, hacia las Indias, cruzando el Atlántico en lugar de bordeando África. Era básicamente este el propósito. Y lo cierto es que en mitad de ese camino lo que se encontraron fue con todo un continente que, ya digo, lo cambió todo. La otra película, Cristóbal Colón, El descubrimiento, yo creo que no desmerece, aunque sí que ha tenido una carrera comercial mucho más discreta. Dirigida por John Glenn, alguien que lo hemos visto, por ejemplo, dirigir algunas de las entregas de las películas de James Bond. El protagonista era George Corrafeis, quizá tenía menos tirón que Gerard Depardieu, pero no nos perdamos de vista algunos de los integrantes del reparto que la acompañaban, empezando por Marlon Brando y continuando por Tom Selleck, que en aquella época desde luego gozaba de mucha más popularidad que hoy día, o por ejemplo Benicio del Toro y Catherine Zeta-Jones. Es decir, que teníamos un reparto de campanillas en el que además hay que destacar que el guión de esta película, de Cristóbal Colón, El descubrimiento, era nada menos que de Mario Puzo, el autor de la novela de El Padrino.
Pues bien, a pesar de eso y a pesar de que la película sigue siendo muy recomendable, el público optó seguramente también porque se vendió mucho más y probablemente porque Ridley Scott es un director, quizá en aquel momento no con tanto oficio, pero sí desde luego con, no sé, se le dio mejor y tiene algo más quizá de talento en algunos momentos que John Glenn, y yo creo que simplemente fue también una cuestión de marketing. Hay unas películas que se venden mejor que otras y luego la recepción del público o en el público hace el resto. En cualquier caso, no quería también dejar solamente la mención cinematográfica a ese año, a ese descubrimiento, a esa llegada al Nuevo Mundo, sin mencionar otra película que en este caso quizá no haya contado con tanta popularidad internacional ni con tanto éxito, pero que desde luego aquí en España sí que tuvo mucho éxito y que se adelantó a estas dos, como fue Cristóbal Colón de Oficio Descubridor, una de estas comedias un poco disparatadas y de humor grueso que ofrece el cine español, en este caso con Andrés Pajares como Cristóbal Colón y con diversas coñas, para empezar con el famoso huevo de Colón. Es decir, que esta epopeya, esta gesta, ha sido objeto tanto de adaptaciones cinematográficas excelsas, como va a ser 1492, La Conquista del Paraíso, adaptaciones al cine más que correctas y más que estimables, como Cristóbal Colón, El Descubrimiento, e incluso tenemos la oportunidad de pasar un rato divertido y quitarnos un poco los prejuicios y reírnos con un poco de disparate cinematográfico como ese Cristóbal Colón de Oficio Descubridor, en el que además podemos repasar el elenco de actores y cómicos populares de la España de los años 80 y 90. Y poco más, Fernando. Creo que nos vamos a ir de vacaciones, así que espero que tanto tú como tus invitados y nuestros oyentes aprovechen este verano para recargar las pilas, para descansar, y volveremos todos con fuerza después del verano. Un abrazo, feliz verano, y después del verano volveremos a abrir las puertas de la habitación 237 aquí en el Candelabro. Estás escuchando El Candelabro. El descubrimiento de América es un episodio controvertido lleno de mitos, leyendas e historias dulcificadas. El 12 de octubre de 1492 es recordado en distintas partes del mundo por ser el día en el que Cristóbal Colón arribó a tierras americanas. Muchas historias y leyendas se han construido alrededor de la fecha. Ni siquiera es posible saber con certeza dónde y cuándo nació su descubridor. Una mayor parte de los historiadores concuerdan que nació en Génova, aunque también los hay que apuntan a Cataluña, Córcega y Portugal. Colón pensaba que si la Tierra era esférica, podría llegar hasta Asia navegando hacia el este. Con lo que no contaba era que sus cálculos eran incorrectos. La Tierra era mucho más grande de lo que él había previsto y había todo un nuevo continente de por medio. Pero las preguntas que nos debemos hacer son: ¿qué pretendía Cristóbal Colón con su expedición? ¿Qué quería comprobar con su viaje? ¿Cómo sabía que la Tierra era redonda? El rey Juan II de Portugal rechazó el proyecto porque lo consideraba poco viable. En un principio, los reyes católicos también se negaron, pero finalmente la reina Isabel la Católica accedió a la propuesta. ¿Cómo la convenció? Cristóbal hizo 3 viajes más a América, fundando nuevos asentamientos. Ocupó distintos cargos como gobernador y virrey, pero como gobernante no tuvo tanta suerte como navegante. Acabó siendo acusado de tiranía y enviado de vuelta a España, donde perdió todos sus privilegios. Hoy, en nuestra tertulia, daremos respuesta a muchas de las preguntas que nos surgen cuando hablamos de una de las figuras más importantes de la historia. Esta noche, en el Candelabro, hablaremos de Cristóbal Colón. Encendemos las velas.
Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos. Estamos ya por fin aquí en esta tertulia muy bien acompañados y con un programa interesantísimo. Vamos a hablar de la figura de Cristóbal Colón, una figura muy desconocida aún para nosotros. No sabemos ni su procedencia, ni de dónde sacó los mapas, por ejemplo, para hacer ese viaje, ¿no? Si se conocía antes, si se había estado ya en el continente americano. Esta noche vamos a hablar con un escritor, un periodista y ante todo un experto que lleva muchísimo tiempo investigando y tratando este tema. Se llama Rogero Marino y ha escrito un libro que lo recomendamos desde aquí, desde el Candelabro, titulado Cristóbal Colón, el último de los templarios. A Rogero Marino lo tenemos aquí esta noche en el Candelabro. Rogero, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias de la presentación. Tenemos también, aparte del equipo del programa, Noelia Alejandra Martín Abad. Noé, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí con vosotros con un tema tan interesante. Y comentábamos aquí fuera de micrófono que, bueno, estábamos echando de menos a Juan G. Caparrós, ¿no, Noé? Lo echábamos mucho de menos. Precisamente Juanje ha tenido unas vacaciones para recopilar información para el programa y deleitarnos con ella. Soy siempre trabajador de campo y además que me gusta mucho. Donde voy intento sacar un tipo de información y así me lo paso muy bien, ¿eh? Desconecto de todo y justamente hago lo que me gusta. Y además es un personaje, como dice Noé, fascinante, enigmático y que todavía se han vertido sobre él muchas cosas. Incluso ya este año se le ha dicho que es genocida, ¿no? Ya lo último que se esperaba por decir de este hombre, que se cree que se puede decir muchas cosas, pero que no fue nunca genocida, ¿no? Pero bueno, sobre ese tema seguro que vamos a hablar. Bueno, pues vamos ya a comenzar, ¿no? A atacar a este personaje, a Cristóbal Colón, a un personaje tan desconocido. Cuéntanos, Rogero, ¿quién era Cristóbal Colón? ¿De dónde procedía? Porque unos dicen que era genovés, otros portugués, se dice que incluso era catalán. Cuéntanos, por favor. A mí no me interesa mucho de dónde viene Cristóbal Colón. Yo creo que es un hombre universal. Creo que es no nacido en Génova, pero que es ciudadano genovés. Prácticamente un personaje muy más complejo de lo que han hecho. Para mí la historia de Colón, me excusen, pero es una fake news increíble, que después de 500 años todavía se habla de un aventurero, de una persona con poca cultura, y todo esto es increíble. Y lo que están haciendo ahora en América es veramente disgustoso. Yo creo que Colombo se puede comprender solo si uno lo reemplaza, lo repone en el renacimiento que se desarrollaba en ese tiempo. Ha desaparecido el personaje más importante del tiempo, cioè el Papa de Roma. Se pasa de Sisto IV a Alessandro VI Borgia. Ninguno habla de Giovanni Battista Cibo, Papa genovés, que está del 84 al 92, hace una semana antes que Colombo se marchara por América. Ese Papa era Papa genovés, venía del Oriente, era hijo de un aronne, quindi significa que tenía sangre hebreo, era nieto de una saracina, quindi significa que tenía sangre musulmana, y no soy yo que lo digo, es en San Pedro, la única tumba traslada de la vieja basílica constantiniana a la nueva por un papa colpido de damnatio memoria. En la epígrafe está escrito a la tercera riga, en el tiempo de Papa Inocencio VIII, la gloria de la descubierta del Nuevo Mundo. Y eso no es posible, porque la descubierta se pone en el 493. El Papa Giovanni Battista Cibo, Inocencio VIII, murió el 25 de julio del 1492. Y me pregunto cómo ancora todavía sigue siendo ese epígrafe en San Pedro. Hay muchas cosas que decir sobre este Papa, que es un Papa increíble, que está completamente cancelado.
como están canceladas muchísimas cosas de Colón. Tú has dicho muy bien que todavía no sabemos casi nada de Colón. Colón ha escrito un libro de la profecía con humor, que es Cartujo. Ninguno creo que sabe que dos papas de Roma importantísimos, como Pío IX y Leone XIII, han buscado de hacer santo Colón. Han escrito exactamente, Colón es nuestro, lo que ha hecho, lo ha hecho por la Iglesia. Mira, a ese tiempo el Papa tenía la jurisdicción sobre la tierra que tenían que descubrir. Hay un hombre que parte con la cruz sobre la tres carabelas. Donde va, pone la cruz. Y siempre bautiza la isla y la tierra que va descubriendo casi siempre con nombre de santos. Y también iba siempre con la cruz paté, ¿no? Sí. Templaria. Y el Papa, que tenía la jurisdicción sobre toda la tierra que se iban descubriendo, no sabía nada en Roma. Eso no es posible. Hay todavía otra carta de Colón al regreso del primer viaje, donde pregunta al Papa de Roma, y todavía no sabe que Inocencio muerto, de hacer su hijo menor, Diego, cardenal, menor, como el Papa de Roma ha hecho cardenal el hijo de Lorenzo el Magnífico, que devendrá Papa León X. El Papa de Roma era consuegro de Lorenzo el Magnífico. Y todos saben que la mitad del dinero es española y la otra mitad es italiana. Los Medici también han dado el dinero. Sí. He visto a Noé poniendo así una cara extraña. No, me llama la atención. Bueno, sobre Colón yo creo que mejor lo describe Salvador de Madariaga, que dice: administraba su verdad con auténtica cautela, que es luego lo que nos ha trascendido de él. Son muchas las teorías que se ha vertido de Colón, precisamente por esa capacidad que él tenía de administrar, tanto él como sus descendientes, como Diego el Legítimo, o como luego Hernando, todo lo que se escribió de él, porque cuando alguien no es claro, él declara su ciudadanía genovesa en un mayorazgo que hizo ya casi al final de su vida, casi testamentaria, pero él nunca fue claro, igual que sus orígenes académicos, ¿no? Se decía que había estudiado en la Universidad de Pavía, luego realmente eso no costaba, él decía que había sido educado y que tenía gran talento para las artes de la marinería. Hay varias teorías respecto a Colón, me ha llamado la atención, una es la que comenta Ruggiero, que habla sobre pues una posible filiación, incluso, voy más allá, del Papa Inocencio VIII. Debida cuenta de que en 1585 justo no sabemos nada de 1485, perdón, en ese momento se produciría digamos que ese contacto de Colón con ese nuevo continente y el viaje meramente oficiado por España sería como una especie de refrendo oficial. Pero también, teniendo en cuenta, él llega y siempre pone la cruz, también lo hizo Cortés en la caída de Tenochtitlan. Es decir, siempre los españoles, démonos cuenta que estamos en un momento donde el cristianismo está presente absolutamente en todo momento. Es más, yo hay algo, y simplemente es introducir a modo de debate, si fuera así y realmente la empresa de Colón fuera una empresa meramente religiosa, ¿por qué en el contrato que se hace, en las capitulaciones de Santa Fe que se pacta el viaje entre los reyes católicos y Cristóbal Colón, no aparece una sola línea que hable de la posible evangelización de nuevos continentes? Sí se da por hecho que se inicia esa travesía de acuerdo con las nuevas tierras descubiertas, que Colón se atribuye como si ya hubiera estado en ellas. Pero si realmente la empresa hubiera tenido esa entidad religiosa, simplemente lo introduzco a modo de dejar abiertas más posibilidades, siendo los reyes católicos quienes eran, y luego toda la defensa de los indios que enseguida hicieron, no aparecía una sola línea en ese contrato prístino
que hablara sobre la evangelización, sobre una empresa de fe o sobre descubrir nuevos continentes. Todo iba enfocado a las Islas Molucas y a las especies. Era una empresa en un inicio meramente económica. De hecho, bueno, es lo que podemos deducir dependiendo de las interpretaciones, que para eso estamos en este programa tan fascinante, para que cada uno, pues a raíz de la documentación, que es variada, podamos pues lanzar una opinión al respecto. Pues adelante. Yo quería decir una cosa. Él realmente, cuando él presenta su plan a los Reyes Católicos en Santa Fe, pues realmente al principio no lo creen. Evidentemente reniegan porque además saben que él ha estado ya en Portugal, que en Portugal no ha sido aceptado su plan. Y luego, cuando se remite digamos, creo que está en Salamanca, a la Escuela de Sabios de Salamanca, le hablan de que está en un error, porque él habla de Toscanelli. De las millas. Y entonces le dicen realmente que está, digamos, súper equivocado, y que realmente él vuelve a hablar de que no estaba mal de 1000 leguas son la tierra, lo que llaman Zipango, y justamente dice en ese momento que iríamos Castilla y el Reino de Aragón, que en ese momento era el mismo reino, se haría rico por el comercio, y refería a aquellas zonas como que estaban llenas de oro. Y alguien le dice el consejo de Sabio: ¿solo os mueve el oro, don Cristóbal? Y dijo él: no, también llevaremos la palabra de Dios a esas tierras, ¿no? Entonces ahí en ese momento ya un poco, tampoco convence, pero lo que sí realmente convence, y estoy contigo, Noé, en lo que realmente mueve este viaje, es cuando ya se firma lo de Santa Fe, y en la cena, digamos, donde ya se está celebrando la conquista del reino nazarita en Granada. Quien financia gran parte es don Luis de Santángel. Santángel, judío converso. Un judío, por cierto, que Santángel le quitan una A, porque para nacer judío, digamos, converso, como bien dicho. Entonces, cuando él realmente se da cuenta que quien convence a los reyes es Luis de Santángel, le va, digamos, a decir por qué le ayuda, y Luis Santángel coge una copa y le dice: fe, esperanza, caridad, pero ante todo está la banca. Dice: yo perderé apenas lo que puedo, un gasto, digamos, en dos o tres naves, pero si vos vais a volver con especias y con clavo, que en aquella época era, digamos, el oro, digamos, sería un hombre inmensamente rico. O sea, que totalmente de acuerdo en que fue un viaje totalmente comercial. Evidentemente es así, si no hubiera habido, y además quien corría el riesgo era él, porque hasta esa fecha nadie se había atrevido, digamos, a hacer esa ruta, ¿no? Creo que Ruggiero quiere decir algo. Sí. ¿Qué piensa Ruggiero? No, yo no estoy totalmente de acuerdo. No era, basta leer el diario de Colón del primer viaje, de cuando parte, él habla siempre en nombre de la Santísima Trinidad, y toda la isla la bautiza con el nombre de santos, y cuando muere deja un testamento donde dice que su oro se tiene que poner a los pies del Santo Padre. Quindi para mí la iglesia es importantísima. Es verdad de Luis de Santángel, el hebreo converso, ma el hebreo converso era el recibidor de la rendita eclesiástica en Aragona y dependía del Papa de Roma. Los dos personajes que mueven a Isabella y la convencen son dos Giraldini. Uno era logoteta del Papa di Roma y el otro era ambasciatore del Vaticano en España. Después hay también la firma de Colón, que es esta, como creo que saben exactamente, que termina con Quo Ferenz, portatore de Cristo. Y yo creo que si come Colón, para comprender cuál era su intelecto, escribe en el libro de la profecía que prácticamente lo que saben leer y lo que saben escribir lo hacen en 4 maneras diferentes, a la manera de la Cábala y a la manera de Dante addirittura. Y la firma final es Quo Ferenz, portatore di Cristo. Claro que la iglesia es fundamental en la descubierta de la América.
el hecho que él se escribe, dicen también con 3 papas, con Sisto IV, con Inocencio VIII y con Giulio II, y esto no lo digo yo, lo digo, y también que el dinero es por la mitad de la Santa Hermandad, mas no dicen que el dinero de la Santa Hermandad fu restituito, aparte que la Santa Hermandad era administrada de Luis de Sant'Angelo, ricevitore delle rendite ecclesiastiche, ma il socio más importante era Francisco Pinelo, que era nieto del Papa de Roma. Y después de 3 días, y hay una documentación de un histórico español, dice que el préstamo fu restituido con la bula de la cruzada. La bula de la cruzada era la bula hecha por Inocencio VIII por la guerra de Isabella y Fernando contra los musulmanes. Es claro que con el triunfo en el enero, este dinero se puede al final dar por la expedición de Colón. Sabemos que esta es la mitad española. Todos los históricos dicen que es mitad italiana. La mitad italiana es casi siempre de parientes genoveses del Papa de Roma, que para mí era genovés, repito, Colón para mí no es genovés de nacimiento. Creo que es ciudadano genovés. El Papa venía del Oriente, de la isla de Rodi. El padre era un caballero de Rodi. Y la mitad, repito, del dinero es de pariente del Papa y otra parte es de los Médicis, que era el consuegro del Papa. Toda el dibujo de la expedición es totalmente refiriéndose a la Iglesia. Le hago ver también esto, que es digamos, un libro que describe la sucesión de los papas en Roma. Está hecho de un grande, digamos, epigrafista y tenedor de la Biblioteca Vaticana, y donde habla de Inocencio VIII, dice, ayudó Colón en la su empresa. Y estos son documentos, y el epígrafe también en el Vaticano puede ser que no puede ser, digamos, un caso, porque esta epígrafe está atentamente valutada, porque al donde se parla de Gem, el hijo de Maometto II, que era en Vaticano, la habían escrito el emperador. Después del Concilio de Trento han cambiado emperador con tirano. ¿Y por qué han dejado en su tiempo la descubierta del Nuevo Mundo? Hay otra cosa. Hay la carta de Piri Reis de 1513. Piri Reis es un musulmano. No tiene interés a hablar de Colón como de un grande descubridor. Y dice que en el año 890 Colón se fue a Antillia. El año 890 es traducido, es 1435. Y a propósito de diciamo, contratti che furono con la regina e con los reales de España, en la escritura está escrito que Colón ha descubierto antes de partir se pone ha descubierto. Y no se puede, claro, hablar de evangelización si todavía no ha marchado y no se sabe exactamente lo que tenía que conseguir. Para mí, él va como es una autoruta, prácticamente de Casello a Casello, tenía todo. Y prácticamente Pinzón, en la primavera del 1492, va en Vaticano y los históricos dicen que vio le carte del Nuevo Mundo. Piri Reis escribe que su carta está hecha sobre muchas cartas, la más importante de las cuales son 20, es del infiel Cristóbal Colón. Y que esa carta resalía a la Biblioteca de Alessandria, puede ser una mapa o un libro. Hay muchísimas cosas. Ese mapa, bueno, incluso dicen que podría llegar a ser templario. Parece que los templarios lo sabían ya previamente. Es un caballero, no hay duda que es un caballero. Hay una letra de Colón que lo dice prácticamente exactamente, porque dice que no se puede judicar con una persona cualquiera, más de un militar que ha hecho esta vida de cuando es joven. Prácticamente es un caballero. La cruz que está en la carabela son cruz más o menos templaria. Es un heredero de la... Y el único papa que ha hecho la reunión entre los órdenes caballerescos es Inocencio VIII. Han buscado siempre, prácticamente, l'oro delle Indie. Para mí eso, digamos, es una
diciamo, un'ipotesi, il Papa, che era hijo de una donna e nieto di una musulmana, e che è l'unico che casa a los hijos platealmente in San Pietro, buscaba de hacer la reunión entre las tres grandes religiones del libro, poniendo Roma encima. Si no era posible, no quedaba que la última cruzada. Y todos los históricos dicen que la expedición de Colombo es similar a una cruzada. No lo digo yo, lo dicen, ripeto, yo ho hecho el periodista, ho hecho 4 libros, son 31 años que me ocupo de esta cuestión, y prácticamente puedo ver, está también en España el libro. A mí no me interesa ser hijo del Papa, puedo pensarlo, porque Colombo in Italia è come Esposito al Sud, hijo de padre ignoto. Cristóbal Colón, Cristo Ferenc, la colomba dello Spirito Santo, para mí es un nombre de arte increíble. Y esto es el último libro que está saliendo, Dante, Colón y la fin del mundo. Una cosa que me llama la atención es que, bueno, a día de hoy se habla, se sabe literalmente ya por historiadores, que tanto vikingos como incluso asiáticos ya habían pisado el continente americano antes que Cristóbal Colón. Entonces, ¿por qué se pretende siempre personalizar este descubrimiento a Cristóbal Colón? Si bueno, ya previamente ya se sabía que no había sido él. Claro, ma es clarísimo. Tanto, el primero no lo sabremos nunca, aparte que existían gente que ya habitaba en el Nuevo Mundo. El primero no se sabrá nunca. A mí me interesa el definitivo. Él con el cambio, ha un cambio por la humanidad. ¿Qué importa que los vikingos se fueron? Ninguno dice que la viuda de 2 de los vikingos que iban vino en Roma y se hizo suegra, ¿cómo se dice? Suora, prácticamente, y habló con el Papa, un Papa Benedetto. Cioè, el Vaticano sabía de hace mucho tiempo que existía al di là del océano un otro mundo, pero no se podía decir porque iba contra los dogmas dei grandi padri della Chiesa, porque era una heresía. El mundo era trinitario, cioè Europa, África y Asia. El cuarto mundo era una heresía, y como hoy descubrir otro mundo de marciano. Era un impacto increíble que iba sobre la humanidad, y hay un cambio económico, político, de todo tipo. Y para mí, el identikit perfecto de Cristóbal Colón, y que lo escribe en el libro de la profecía, y dice que lo Spirito Santo è presente in cristiani, musulmani, ebrei e di qualsiasi altra setta, e che su conoscenza deriva da aver leído libros de cristiano, musulmano, hebreo e de qualsiasi altra setta. Por eso yo digo que Colón es un hombre universal, prácticamente es la realización del Santo Cristóforo, de la profecía del Cristóforo que porta el niño nuevo al di là de la agua. Y no acaso las casas dice que Colón iba a fundar una iglesia nueva. Era una iglesia que quería regresar al origen apostólica de la iglesia. Noé. Bueno, esto último, Bartolomé de las Casas precisamente queda tan desencantado de Cristóbal Colón que empezará ahí su cruzada precisamente contra toda esa empresa colombina. Bueno, se han dicho muchas cosas. El mapa de Piris Rey es un mapa descubierto recientemente en piel de gacela, recientemente entre comillas, que ahora se encuentra en el Palacio de Tocapi, que aunque lo quieras ver no te lo enseñan. Y es verdad que coincide con el año 1485 de Colón, que sí que pudo a lo mejor acometer esa posible empresa. Colón, su primera acometida es con el rey Juan II de Portugal. Juan II de Portugal no es que no le haga caso, es que manda una serie de naves por su cuenta que fracasan porque Colón se guarda un secreto, que es el de las corrientes. Lo que sí está claro es que el secreto de Colón probablemente, a lo mejor, o para mi entender, no es que tuviera esa ligazón con la Iglesia, porque luego pues no se comportó a la altura quizás a lo largo de su vida, de su trayectoria o de su forma de ser, con esos valores tan elevados de forma eclesiástica. Pero sí que sabemos
fehacientemente que Colón sabía perfectamente cómo ir y cómo volver. Él probablemente soñaba sabía que se podía ir desde otra ruta distinta. Había caído Constantinopla en 1453, la caída de Constantinopla supuso el cierre del acceso a todas las especies. Démonos cuenta, por ejemplo, que cuando viene poco después el cano, el cargamento de clavo que hay, es como ahora imaginaros un cargamento lleno de cocaína. O sea, era un valor 1000 veces por 1000 de cada especie. O sea, la empresa era muy golosa y muy suculenta. Ahora vamos a la pimienta al supermercado y vemos que vale 0,60, pero es que antes no era así. O sea, se revalorizaba por 1000. Entonces, Juan II lo desecha porque Colón se ha guardado el secreto de las corrientes. ¿Cómo lo sabe Colón? Y ahí abro otro tema. Pues hay quien dice que por el prenauta, por ese Alonso de Huelva que él rescata y acoge en sus días, que en sus últimos días, que le cuenta cómo es la ruta que ha vuelto, que además tiene una estatua en Huelva. Hay quien dice que es por su suegro, el padre de Felipa, que había participado en las Azores y había viajado hasta el Atlántico y había descubierto esas corrientes, ese paralelo 28, ese seguir en línea recta que le da a Colón ese conocimiento tan certero. Son varias las posibilidades que él hace. Lo que sí está claro es que fue una persona que sabía fehacientemente lo que había. Y por último, lanzó una teoría que ha sacado uno de los mejores especialistas en este tema, que es Juan Eslava Galán. Es de las pocas personas que ha accedido al archivo del Ducado de Medina Sidonia, que es el que guarda todos los secretos. Probablemente sabremos los secretos de Cristóbal Colón, porque están ahí, es quien más información tiene por la ligación que tiene Cristóbal Colón con el Ducado en ese momento de Medina Sidonia. Y da a entender como que era normal, esas rutas ya se estaban haciendo. De hecho, la duquesa Roja escribió un libro sobre ello, que esas rutas ya se hacían, pero que Colón fue realmente el que las oficializó, ¿no? Entonces, estas son diferentes teorías a las que ha dicho Ruggiero, que son las que se están manejando también por parte de los historiadores. Uh-huh. Y sí, yo no es que digo que claro que hay muchísima teoría, yo no sé la Biblia, pero que no se habla nunca de la iglesia me parece una cosa veramente increíble. Yo no digo que no era también una empresa, diciamo, de carácter económico y político, pero sottolineo que hay una falta increíble en la importancia de la iglesia de un papa que ha desaparecido. Guarda caso, el papa que sigue es Alessandro VI, el gentleman Borgia. Eso me da mucho a pensar. Ruggiero, pero también entiendo una cosa. Cuando Colón en su primer viaje trae a los indios, y con esto no voy en contra de la iglesia, todo lo contrario, por mis convicciones personales, todo lo contrario. Simplemente esgrimo un argumento de ese momento que además sucedió, fue un hecho. Quien se ocupa de toda la intendencia de los viajes es Rodríguez de Fonseca. Rodríguez de Fonseca lo que hace con esos pobres indios que trae Colón, que los convence para subir al barco y poder presentárselos a los reyes católicos, son vendidos, parte de llevarlos a Canarias para el clima, pero no llegan a Canarias. Se mueren antes por epidemias y demás, y hay una parte que son vendidos como esclavos. Entonces, precisamente ahí la iglesia aparece de manos de la monarquía hispánica cuando Isabel la Católica dice no. Si estos dominios son bajo la monarquía hispánica, aquí todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. Y con respecto a lo que hablabas de que Colón siempre porta la cruz, Hernán Cortés, todos los conquistadores, Pedro de Valdivia, quizá el más conocido, por eso comento Cortés. Cortés, en cuanto desembarca, lo primero que hace es sacar una cruz y decir,
fundó la rica villa de la Vera Cruz, de la Cruz verdadera, en nombre de Dios. Scusa, no es claro que eso confirma lo que digo yo. Es claro que lo que ponían la cruz tenían, después era el Papa de Roma que tenía que decidir a qué esperaban la tierra que se descubriera. Es claro, es clarísimo esto. El Papa, bueno, el Papa ya lo había decidido en Alcasova. No, el Papa era el Domus Orbis. Y la historia de Isabel es lunga, la historia de los esclavos. Colón, cuando se encuentra con los taínos, dice exactamente que se van a convertir por amor. Y usted sabe benísimo que Colón, cuando lo ponen en cadena, pone el sello de San Francisco y muere como Isabella con el sello de San Francisco. Quindi, por lo menos, que se valorice un aspecto fundamental de esta empresa que está completamente cancelado. El Papa era lo que financiaba la guerra contra los musulmanes y este Papa no sabía nada de lo que sucedía con un hombre que se iba al Nuevo Mundo. Y después, otra cosa, siempre dicen que el Chipango es el Japón. El Japón a ese tiempo todavía no estaba descubierto. Si usted ve la carta de Japón, la desinencia en Ango no se encuentra mai. Si usted ve le carte de Mesoamérica, encuentra un montón de Ango, Chichicastenango, Durango. Se consideraba las Indias. Zipango. Todo lo que estaba de este lado era India. Colón no se trompa de nada. Dice India Oriental e India Occidental. Han inventado también 4 viajes de Vespucci para quitar a Colón el honor de ser el primo. Y hay un proceso increíble de 30-40 años para demostrar que Colón nunca estuvo en la tierra y que el primer de él fue Vespucci. Es una fake news increíble. Juan G. Sí, yo quisiera decir primero que antes fijarme... a ver. Pero prácticamente me parece que un poco se parecen. Es el estudio hecho por Laiolo por la tumba del Papa. Todavía otra cosa extraña, esta tumba que queda traslada de la Basílica Constantiniana a la nueva Basílica en San Pedro. Sí, que decía que antes quizá me he expresado mal decir que no es que, digamos, en Portugal no le dijeron que no, sino que creo que, como tú dijiste bien, que hubo varias expediciones que por no seguir las corrientes, digamos, adecuadas, terminaron en tragedia. Y posiblemente Colón, o seguramente, iría en alguna de ellas, y justamente, digamos, sobrevivió a lo que se fue, digamos, el naufragio, ¿no? Y dicen también, como muy bien ha apuntado, Alonso de Huelva, que conoció a Colón y le contó realmente cuál era el camino que tenía que seguir. El tema está de cómo qué herramienta o qué, digamos, instrumentos había que seguir para seguir ese famoso paralelo 28, ¿no? Porque realmente, recordemos que en aquella época se navegaba pegado a la costa. Nadie se había, digamos, aventurado sin ver la costa. Los portugueses también iban, pues, llegando a África, el Cabo de Buena Esperanza, y que ya pues, conocían Angola, Sudáfrica y lo que era India. Ya a ellos no les interesó, digamos, o no vieron posibilidad de seguir, digamos, esa ruta más corta, en teoría, ¿no? Hay otra teoría sobre, digamos, Cristóbal Colón, que me la contaron a mí unos profesores míos en Granada, y bueno, que era solamente cómo seguir ese paralelo, digamos, 28, ¿no? Parece ser que Cristóbal Colón estuvo en Santa Fe días antes de caer la ciudad, entró por el famoso río Genil, que hay por ahí unos pasadizos, y llegó a lo que es el palacio hoy de los Córdoba, que está en la cuesta del Chapí. Cuando hagamos el programa, si Dios quiere, en vivo allí del Candelabro en Granada, os lo mostraré porque es precioso. Ahí estaba la famosa escuela astronómica y matemática de Granada, que fue, digamos, fundada por Ibn al-Jumani, que fue, digamos, el que inventó, o el que perfeccionó, mejor dicho, el astrolabio lineal, que realmente eso valía para seguir el paralelo 28, ¿no? Parece ser que Colón, días antes de caer la ciudad, entró allí y le dijeron realmente cómo seguir el paralelo 28, y que no fuera por el norte, como hacen los portugueses, que fuera por el sur, y que había una corriente que varía, por eso él para, digamos, en las Canarias, aparte, digamos, el avituallamiento, y que siguiendo con ese astrolabio lineal, la estrella del norte, nunca perdería el paralelo 28.
lo que se equivocó tanto, digamos, Colón, que él aseguraba que estaría en menos de 1000 leguas, como también se equivocó este matemático astrónomo granadino, era en la distancia. Había 5 veces más. Ellos esperaban que en un mes o un mes y medio se llegaría a las Indias, Zipango, como Cote se llamaba. Pero estaba realmente equivocado en el cálculo, en la distancia. Pero la ruta que le marcan a él, que se lo dice, en teoría eso está sin demostrar, pero bueno, él, es cierto que él iba siempre con un siguiendo las estrellas, y eso solamente lo hacían los árabes en aquella época, ¿no? Tuvo también una influencia de alguien musulmán sobre él, ¿no? Y bueno, a mí me dijeron en Granada que fue esta escuela matemática que justamente tuvieron que partir junto con Boabdil cuando cayó la ciudad. Por eso él dice que nunca tuvo que decir, le dijeron que como ellos no podían hacer esa, digamos, aventura, que no dijera de dónde provenía esa fuente, ese secreto de seguir esas corrientes, ¿no? Y cómo hacerlo con ese digamos, instrumento del astrolabio lineal, porque sería una, digamos, no sé, una doble derrota, ¿no? De caer todo el reino de Granada y de caer su mayor empresa, que ellos ya estaban, digamos, aventurando el poder seguirla, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante esa, digamos, aportación que, repito, mis profesores la daban por hecho. No hay nada, digamos, históricamente demostrado, pero para mí tiene una base científica, digamos, fuerte. De hecho, es lo que produce el rechazo de la comisión, porque él se basa en Toscanelli. Y con eso es donde va el padre Marchena, y luego va ahí a Fray Hernando de Tavera, que se entusiasma, que es el confesor de la reina y es el que le da el pase definitivo y el acceso a Colón para poder entrevistarse con los reyes católicos. Toscanelli lo toma de Ptolomeo. Hay una equivocación respecto a las millas. No son 20.000 o 30.000, como podíamos sacar, sino son 40.000 la diferencia. Sí, justamente, no, pero un momento, es que justamente se me ha olvidado una cosa. Le dice este matemático granadino que Ptolomeo Toscanelli se equivocaba en el cálculo porque él, digamos, utilizaba la legua florentina y no la lengua árabe. Egipcia, exacto, es diferente. Entonces, por eso decía que estaba equivocado en la distancia, pero los dos estaban equivocados porque uno se quedó corto en una cuarta parte y el otro en una mitad. Exacto. Por eso he rechazado 2 veces, porque la propuesta de Colón va 2 veces. La segunda, Fernando el Católico, Fray Hernando de Tavera, ya le ha dicho, esto puede dar mucho dinero, y tiene razón, Ruggiero una parte, que es una parte, es más, ya la tercera vez, en las crónicas nos aparecen los reyes, y el rey Fernando le dijo a Colón que se podía ir en hora buena. Es decir, que no habían llegado a ningún acuerdo. Y fue Santángel el que dijo, no, aquí hay negocio, convenció a Fernando, que era bastante más pragmático que Isabel, y se le para en Pinos Puente. O sea, ya a punto Colón de irse, porque él ya quería presentárselo a la monarquía inglesa. Había estado esperando 8 años Colón, ¿eh? O sea, es que también hay que tener ese matiz. Creo que estuvo 7 años, puede ser, ¿no? Estuvo 7 años esperando. Sí. 8 años estuvo esperando, desde que se lo presenta a los reyes. Es rechazado en la primera comisión, no hay dinero en ese momento. Se piensa que Granada va a tardar menos en reconquistarse y Colón está 7, 8 años esperando a que los reyes realmente financien eso. Y como muy bien decía Ruggiero, hay una parte de la bula de cruzada, sobre todo de la bula de Extremadura en las anotaciones, es la que más aporta, la bula de cruzada que se recauda en Extremadura, curiosamente, que la pone el confesor de la reina, que es el encargado de organizar la bula de cruzada, Fray Hernando de Tavera, que cree firmemente, es muy amigo de Marchena, y cree firmemente en lo que está diciendo Colón. Sabe que hay algo que sabe, y aunque él se muestra denostado en las 2 comisiones por las millas, y primero porque es que no quiere dar información Colón. No quiere dar información, no quiere revelar. Eso ya nos da un indicio de que Colón, como muy bien dice Ruggiero,
sabía algo que el resto pues podía intuir, pero no tenía ni idea. Pero él buscaba sobre todo las especies. De hecho, en Medina Sidonia, en los planos que aparece, pues, quien lo ha podido ver un poco, algún catedrático de la Complutense que te ha podido contar algo, lo que dice que curiosamente aparece el África de Akende y del Allende. Es decir, ya nos está indicando que Colón pudo manejar una serie de mapas que nosotros ahora mismo desconocemos. Mira, Fernando, tú me preguntabas antes quién es Colón. Yo no sé quién es Colón, pero te pregunto yo. Es un hombre que va en Portugal y habla, prácticamente un marinario bastante humilde, y va donde el rey de Portugal. Y se casa con una noble que era lontana pariente del rey de Portugal. Después se va en España y no sé cómo hace, pero va donde el rey y donde la reina. Cuando le dicen que no, se va porque quiere imponer todo lo que quiere. Y dice que se va donde el rey de Francia. El hermano estaba donde el rey de Inglaterra. Se escribe con Toscanelli. Dicen los históricos que se escribió con varios papas. Y es en el 1492. ¿Y quién era Colón? Ni tampoco Batman puede hacer hoy esto. Una cosa que estoy últimamente viendo en las redes, y es muy interesante que, bueno, diráis vuestra opinión, es acerca de que se dice que Colón podría ser catalán. ¿Qué opináis al respecto? Noelia. Bueno, que Colón podría ser catalán, y aquí me tengo que debatir, porque esa teoría la lanza por primera vez alguien que yo respeto muchísimo, que es don Menéndez Pidal. Es el gran adalid y el gran defensor, y del que beben todos los historiadores actuales que defienden que Colón es catalán. ¿Por qué? Porque introduce en sus escritos muchos catalanismos. Entonces, Menéndez Pidal lo que dice es: Colón tiene un castellano pésimo, nunca se expresa en italiano, jamás, ni se expresa en latín. Entonces, se expresa en un castellano bastante malo y tienes muchos catalanismos. Luego, los detractores de esa teoría de Menéndez Pidal es, primero, que él declara que es ciudadano genovés, como decía Ruggiero, en el mayorazgo que establece a su hijo Diego. A su hijo Diego, de su puño y letra, lo que dice es que siempre haya en Génova como una fortuna, como una representación de la ciudadanía nuestra, de la tierra de la que somos y procedemos. Eso lo reconoce él en su mayorazgo. Y a eso nos hemos aferrado todos los de historia, en plan de era genovés, ¿vale? Las distintas teorías es por sus cartas, en castellano muy mal escrito, le ponen a veces, y los catalanismos que utilizan. ¿Qué es lo que puede contrarrestar esa teoría, Fernando? Pues puede contrarrestar que Aragón, todos los barcos de Aragón, pues en la caída de Constantinopla, caray, había aragoneses, porque la flota aragonesa en el siglo XV era bárbara, que ya lo vimos en el programa de la pérfida Albión. Ya desde el siglo XIII nos plantamos en pleno Támesis. Entonces, ¿es normal que él tuviera catalanismo si realmente Colón era un marino desde los 12 años? Pues probablemente, que era catalán. Pues yo me voy a hacer caso de lo que dice Colón. Colón establece un mayorazgo, dice que él era ciudadano genovés. Pues yo me voy a quedar con eso. No, scusa, no estoy de acuerdo, porque a mí te digo, he empezado diciendo que no me interesa mucho de dónde ha nacido Colón. Mira, los portugueses dicen que es portugués y lo dicen científicamente. Los españoles dicen que es español científicamente, y por lo menos de 5 o 10 sitios diversos. Los italianos dicen que genovese, que italiano de por lo menos 5 o 10 diversos. Dicen que es de Suiza, dicen que es Polón. Yo tengo mi teoría. Digo que es ciudadano genovés porque pienso que es de una isla que era, yo lo digo, claro que lo buto là, es una hipótesis, no hay nada de nada,
Io credo che è del mar Egeo, e se il Papa era genovese e greco, e Colombo secondo me è un oriundo greco. Él habla muchísimo de Chio, usa la X, significa che sabe il griego, e questo no, però io por eso la Chio era de proprietà de Genova, quindi genovese en este senso, pero italiano mucho lejos de lo que pienso yo, porque, repito, de dónde es Colón yo no tengo absolutamente certeza. Realmente estoy de acuerdo con eso de que no importa dónde es, porque él también hablaba bastantes idiomas. Él, por ejemplo, cuando él está en Granada, él habla también, tiene también nociones de hablar incluso esto en árabe, ¿no? Habla francés incluso, o sea que era un caballero porque hablaba bastante culta, ¿no? Una persona que hablaba italiano, quizás el castellano era el que menos dominaba dentro de las lenguas. Portugués hablaba bastante bien, o sea que también no importa, digamos, el origen, lo cierto que para tener, digamos, esa cultura o ese conocimiento tuvo que ser alguien muy bien reaccionado o muy bien, digamos, educado. Quizás esa teoría que tiene Ruggero de que venía de familia de alta, digamos, alcurnia cardenalicia puede ser, digamos, cierta, ¿no? Porque en aquella época gente que hablara tantos idiomas no era algo normal. Claro. Y sabía escribir, dice, con una escritura de tipo de iglesias. Y me parece que también la cultura no era tan difundida, sobre todo en el pueblo. Aggiungo una cosa que me parece interesante sobre el chipango. Ripeto, el chipango para mí no es absolutamente el Japón, porque he leído en un estudio que hice yo que el Japón fu descubierto 20, 30 años después. Quindi hablar de una tierra, él dice que emplea 40 días. 40 días son 7, dice, hasta la isla, y después de cuando attraversa el Atlántico son 33, son 40 días. Plinio el Viejo decía que para ir a un mundo al delà del océano Atlántico se impiegava, non comprendo, non sé come si dice impiegar, se ocurrían 40 días. Para mí, Colón no es un descubridor absolutamente. Prácticamente es el realizador de cualquier que se tenía que hacer en ese momento. Porque la iglesia que detenía la conciencia, prácticamente con la descubierta de la estampa, de la imprenta, no tenía más la exclusiva del conocimiento. Colón lee atentamente Marco Polo. No sé si usted ha leído Marco Polo, la descripción del Chipango. Nel Chipango dice que algunos chinos desembarcaron en el Chipango. Los chinos en Japón nunca han desembarcado. Y dice que cuando los habitantes del Chipango hacían prisionero los enemigos, lo comían. Y esa era la cultura del Japón, que era una cultura superior a esa que tenemos nosotros. Dice también que se tenía un año para ir y un año para regresar. El Japón es a 3 días de navegación de China. Para mí esa es una descripción perfecta, y Marco Polo dice que ha escrito muchas cosas, pero muchas no ha. Y sabemos que el millón está enmendado, cortado para hombres de iglesias. Quindi creo que el Chipango por lo menos... Ruggero, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Sí. Con permiso de Fernando. Por supuesto. Si la empresa era religiosa, ¿por qué no hay en todos los que se embarcan, en toda la lista de las 3 embarcaciones, no hay un solo sacerdote? Tengo curiosidad, porque yo además lo estuve buscando profeso cuando oí esa teoría, pues como una loca, ¿no? Así viendo Cortés, yo soy cortesiana total, pues viendo lo que hizo Cortés con los franciscanos y demás, pues llegué a Colón y dije, vamos a ver, porque en los cuadros siempre aparece Colón con los sacerdotes, pero resulta, y así lo hablé con el catedrático de la Complutense, digo, oye, no puede ser, no se embarcó, dice, no, y fue el que me dio el escrito de que no hay una sola línea que hable del tema de la religión, que me encantaría que me dieras una explicación,
porque es súper curioso, a lo mejor es que querían ocultarlo. Bueno, y también, no hay una sola línea que hable la tripulación, perdona, la tripulación estaba, bueno, eso también es cosa de los Simpsones, había gente que estaba condenada a muerte, o sea, que se metieron ahí. Sí. O sea, que también es más, mucha gente se embarcó gracias a Martín Alonso Pinzón y a Vicente Yáñez Pinzón. Sin ellos hubiera sido muy complicado. Pero sí me gustaría preguntarle a Ruggiero, que seguro que sabrá muchísimo más que nosotros, el tema de la recluta. No pretendo nada de nada, saber más de eso. Es muy curiosa. Mira, aparte que la tripulación todavía no sé cómo estaba compuesta exactamente, lo han hecho muchísimo y hay varias teorías también esto. Pero, ad esempio, hay en Todi hay de los libros que dicen que con el primer viaje fui con Colón un padre de las Stelle, un padre de Bernardino de Monticastri. Esto te lo refiero a lo que he leído yo, claro que, pero puede ser que no era necesario, no sabiendo todavía dónde iban a parar, porque si iban, como dicen, en Asia, que se creía, no tenía que llevar un sacerdote, claro, pero en el segundo viaje llegan en viajes posteriores sí, eso sí me consta. Pero te digo, hay un Bernardino de Monticastri, no es una certeza, pero dice el padre de las Stelle que sabía y que viajó con Colón. Y hay un cuadro, es verdad que es del 800, donde hay Colón, es un bel cuadro, muy visto. Al hilo de lo que se ha estado diciendo y bueno, una cosa que me ha llamado mucho la atención y aquí no hemos hablado aún, es de esa famosa leyenda negra que hay acerca del maltrato de Colón y sus hombres hacia los nativos. Precisamente hemos hablado antes de Bartolomé de las Casas. Tanto Bartolomé de las Casas como en el libro también de Cvetan Todorov, llamado La Conquista de América, tanto uno como otro se habla de que, por ejemplo, entre otras cosas, Colón sorprendentemente supervisó la venta de niñas nativas a la esclavitud sexual. Yo nunca he leído en 30 años, nunca de esas cosas. Nunca. Y Colón dice que los taínos se iban a evangelizar por amor y siempre tiene un reporte especial. Y lo primero que lleva de la India a España era porque aprendieran la lengua, por regresar y por haber de los intérpretes. Y después que Isabela fue la defensora, dejó de hablar. Yo digo lo que... La leyenda negra existe como la leyenda negra de los españoles. Bartolomé de las Casas es un gran... yo no soy partidaria de la teoría lascasiana, para nada. Sí que denuncia una serie de complicaciones. De hecho, donde se presenta Bartolomé de las Casas ya es con el emperador Carlos. Hay una comisión donde se confronta la información que da Bartolomé de las Casas con Ginés de Sepúlveda. Toda esa documentación, el emperador toma parte a todo lo que está diciendo en la teoría lascasiana. Las Casas habla de unas cifras que ahora mismo serían absolutamente imposibles. Es decir, los españoles no pudimos matar a tantos indios porque ni siquiera existían. Entonces, la teoría lascasiana tiene muchísimas lagunas, y así les invito a los oyentes a que lean a Rocabarea, porque desmonta la teoría lascasiana piedra por piedra. El emperador aún así le escucha y le confronta en una comisión con Ginés de Sepúlveda. Aún así, se hacen la primera declaración de los derechos del hombre en todo el mundo, en nuestra época del emperador Carlos, por la denuncia que hace Bartolomé de las Casas. Entonces, que Bartolomé de las Casas pudo ver que no había un trato a los indios, no podemos hacer presentismo, señores, no podemos hablar de esclavitud sin ponernos en una mentalidad del siglo XVI. Exacto. Entonces, por favor, retrotraigámonos al siglo XVI, claro, cuando se prohíben las encomiendas y se traen a esclavos negros.
¿vale? Si eso justifica moralmente, pero es que no lo hacían los españoles. Los españoles hemos sido la única cultura que se ha mezclado con todas las razas. Es que las culturas anglosajonas, o los boers, o los holandeses, es que los han esquilmado directamente. Entonces, los españoles, precisamente los latinos, hemos sido la raza más proclive a la defensa, allá donde hemos ido, allende los mares, en primer lugar, a salvaguardar las culturas. Aquí tengo detrás a este señor, a Felipe II, que estableció las primeras leyes de defensa de todas sus lenguas. El náhuatl actualmente se estudia en las universidades porque este señor quiso dejar constancia de que siguiera existiendo. Entonces, ¿que realmente pudo haber abusos? Claro que sí. Que lo de las cuentas de cristal puede ser verdad porque nosotros estábamos a años luz en todos los sentidos, pues claro que sí, pero que los españoles hemos sido unos genocidas y que ahí Colón no fue con ánimo de una empresa económica, sino fue con ánimo de cargarse a los indios, pues todo lo contrario, o sea, eso no tiene absolutamente ningún fundamento histórico. Bene, come toda la conquista, claro que yo estoy de acuerdo muchísimo con el hecho que no se puede juzgar con el, digamos, el cerebro de hoy lo que pasó hace 500 años. Por ejemplo, las casas, que era el defensor pasa, pero el defensor de los indios, decía, llevamos los negros de África porque los indios son débiles y estos son más. Las casas tenían esclavos, los papas tenían esclavos, los musulmanes hacían esclavos, los cristianos hacían esclavos, le civiltà latinoamericana erano sangriente. Ese era el tiempo. No totalmente de acuerdo. Condenar. Ellos no estaban inmunes a ciertas enfermedades y nosotros, por ejemplo, con la sífilis, que es americana, pues también. No, absolutamente. La sífilis no podíamos. Estaba ya en Europa. Claro, está en Europa, Ruger, está en Europa, pero fue mucho más mortal la variante, que está de moda esta palabra, la variante, digamos, americana. De hecho, los hermanos Pinzones murieron a los pocos meses de, digamos, volver. O sea, que la sífilis, llamada así, en Europa existía, pero fue mucho más virulenta la variante que vino de América. De hecho, se extendió tanto que, por ejemplo, Enrique VIII fue el primero de los primeros en cogerla. Por eso te digo ese problema que tuvo siempre con sus hijos, ¿no? Y en los indios muchísimos se murieron, se murieron por las enfermedades. Sí, creo que fue además, por eso en Cuba no hay, digamos, no fue la primera isla, digamos, evangelizada o conquistada. Prácticamente no había, aparte que no había mucha, digamos, población indígena, murió, creo que fue por una epidemia de viruela. Claro. Y quedó prácticamente, y eso no fue, y yo he oído en reportajes de ciertos canales muy famosos, que fuimos los primeros en emplear la guerra bacteriológica los españoles. O sea, fijaos hasta qué extremos llegan. Pero no cuentan que fue Carlos IV el primero que generosamente y de su bolsillo, con la operación Malaspina, hizo la primera globalización mundial repartiendo la vacuna de la viruela y de forma gratuita. Con Isabel Zendal, que así se llama el hospital que ahora mismo está en Madrid. Eso no lo cuentan, ¿eh? Eso fuimos también los españoles, muchos siglos después. Vale. Yo también quisiera decir sobre un tema de que realmente quizás la leyenda, no es leyenda negra, Colón, podemos hablar un poco, si os parece, y saco el tema de que por qué Colón fue detenido o fue, digamos, cargado de cadena, volvió preso después de su primer viaje, ¿no? Sí. Él, creo, y aquí tanto Ruggiero como no nos pueden decir algo, él tenía una idea de crear un mundo nuevo, un mundo de hombres libres. Creo que incluso quería crear una ciudad donde todo el mundo fuera, digamos, feliz. Prácticamente lo que se habla de que daba unos especie de planos de una ciudad que según se atribuye a Da Vinci, en fin. Y que, pero claro, tenía un problema muy grande, que era que en aquella época, recuerdo que la nobleza estaba exenta del trabajo. Entonces, claro, él, como era virrey, porque ese era el gobernador, era, digamos, el mayor gobernante, tuvo enseguida esos problemas y esos choques
con los nobles que fueron, digamos, que enseguida fueron con él. Perdón, en el segundo viaje, volvió preso en el segundo viaje, me he equivocado. Pues porque el primer viaje no fue prácticamente, digamos, solo. Él fue en el segundo viaje, que creo que fueron 1.500 hombres, que ya llevaron a, digamos, nobles, y ahí ya fue donde ya tuvo ya el choque fuerte con los nobles y ya pues con la iglesia, ¿no? Con el tema de Bartolomé. Io ripeto, io soy cattolico di educazione, ma non sono praticante, quindi parece che sto haciendo una difesa, diciamo, anterior della Iglesia. Yo creo que pero en la Iglesia la expedición nunca se podía hacer. Y creo que es fundamental el rol de Roma en ese periodo. Roma tenía toda la noticia y toda la noción de los misioneros que se iban a Asia. Y para mí, yo digo siempre cuando empiezo a hacer una conferencia que si no iba el cristiano Colón, es cristiano en senso lato, no es que me interesa tutto quanto. Los chinos iban antes de Colón a América. De esto no soy el solo que habla y yo estoy bastante seguro. Los musulmanes tenían una flota mejor que la europea y con la carta de Pirineos se demuestra que prácticamente podían ir benísimo a América y puede ser que lo han hecho. Hay una teoría que dice que del Mali un rey negro estuvo en América. Cioè, para mí Colón es el definitivo, lo con el cual cambia el mundo. Y si no iba el cristiano, prácticamente hoy la América, que es la realización de lo que decía antes Juana, prácticamente es la realización de la utopía de Colón, un mundo donde viven de toda la religión prácticamente bastante, diciamo, concordamente. Se realizó porque si no iba appunto el cristiano, hoy la América o agitaba el libretto rojo de Mao o se ponía abajo verso la Meca. Ed è curioso que Colón se fue con Medina Sidonia y Medina Celi. Medina es una de las ciudades sagras de los musulmanes. Para mí era una mezcla increíble a ese tiempo para ver, después de todo el sangre de la cruzada, si se podía conseguir un acuerdo. Si no era posible el acuerdo, l'oro de la India servía para la última cruzada, como Colombo pone su oro al pie del Santo Padre. Y después, lo que tenía que conseguir Colón, me parece que es dicho benísimo, muy bien, en el Pretos Colombinos, donde prácticamente no el alcalde, no sé cómo se dice, el juez que era del rey de España, dice que le esperaba el 57% de lo que se encontraba. Prácticamente yo comprendo porque después han buscado de decir que no fue nunca al Nuevo Mundo. Bueno, Juanje, yo de lo que sé del encadenamiento de Colón es porque hay una serie de abusos, de denuncias. Él mismo, y hay que decirlo en su honor, pide un pesquisidor, que era lo que se llamaba un pesquisidor, ante las denuncias y los problemas que está habiendo. Y es verdad que viene a Castilla encadenado, le quitan las cadenas, él es más, le creen, él da unas alegaciones y hace una defensa que le creen, y en el viaje siguiente que hace, que es el tercer viaje, hay una tormenta, está llegando ya a la Española, y entonces está de gobernador Nicolás de Obando, y él dice que se tiene que refugiar en la isla Española, y dice, no puedes bajarte aquí porque te matan directamente, o sea, lo tienes no que te matan, no te quieren. No te quieren. No te quieren. No le permiten, también se la ley de... Bueno, no te quieren, exacto, vale. La ley del mar quieren, presume que tiene que ir a tierra. No quieren, exacto. Bueno, no quieren, le impiden, no quieren. Le impiden, es decir, no te quieren aquí, no, le impiden ir a tierra. Contra la ley de la navegación. Entonces, contra la ley de la... no sabemos que buena fama y memoria de allí no había cuando él tenía tantos problemas allí, que es el que solicita al pesquisidor a los reyes, ¿no? Entonces, realmente todo fue un complot de la gente que estaba allí y en una serie de quejas por quitarse a Colón de encima. Realmente hubo algo de cierto, de abusos, pues al final son palabras, son crónicas encontradas, ¿no? Es lo que tenemos.
Pero ya digo que luego, una vez él es perdonado y creído por los reyes, un viaje es una tormenta horrorosa la que coge y no le dejan. O sea, no le dejan ni siquiera hacer parada por una noche porque dicen, no te queremos o te van a matar. Que fue la envidia, que fue porque había un halo de verdad, un pozo de verdad en los no era para defenderlo, era para matarlo. Ay, ay, ay. Era para matarlo. Colón escribe, bueno con los buenos, a malo con los malos, exactamente como San Bernardo de Chiaravalle, que es el santo de los órdenes cavallereschi. Y claro, con los taínos siempre tiene un perfecto, tanto es vero que prácticamente hay también un indio que está al cabeza cuando muere. Y con los caníbales prácticamente él se comporta, y también con los españoles, estoy de acuerdo con Juan, que probablemente los hidalgos no podían ser punidos, pero es verdad que no colaboramos para nada. Esa es la única verdad, está claro de haber todo. La intención de Colón era llegar a la India y a China. Cuando llegó su muerte aún no era consciente, no sabía si había llegado a Asia, ¿no? No, eso, te digo, no a China. No es posible llegar a China. Todo, si tú ves el mapa mundo que está ante el mapa mundo a cruz, es Europa, África y después otra mitad es Asia. Lo único que puede ser una cosa mal interpretada es esta India que iba a descubrir Colón, que sabía que era nueva. Ma ¿cómo se puede permitir Colón de llevar las perlinas a los chinos? Hay un embajador de Portugal que lleva doni al Gran Khan, y el Gran Khan no piensa que son buenos para él y le hace cortar la cabeza. ¿Cómo se puede permitir de llevar perlina, espejo y todo esto a mandarines chineses? Es claro que está andando dove sabe, impiega 40 giorni. Te digo, el Chipango estaba a un año para ir attraverso el Pacífico e un anno para regresar. Il Chipango il Giappone sta a 3 giorni di navigazione dalla Cina, è chiaro che non sta parlando assolutamente di Asia. Después de la descubierta, es verdad, él quería ir donde el Gran Khan, después, prácticamente porque del tiempo de Marco Polo, el Gran Khan quería, la cristianidad quería hacerlo prácticamente aliado contra los turcos, para prenderlo en dos frentes. Pero nunca fue consciente del continente que había descubierto, a eso me refiero. Para mí sabía todo. Lo sabía, ¿no? Eso es lo que yo lo veo muy deprimido. Probablemente sabía que algo no iba igual, porque él murió muy, muy deprimido. Murió... Claro, es un murió psicológicamente bastante mal. Claro, claro que su sueño era haber llegado con todo lo que ha hecho, a las Indias. Además, él murió en la más extrema pobreza. No, ¿cómo no? Lo escribe. Por lo menos que se lean la carta de Colón, por lo menos que se lean la carta. Que no murió con la riqueza que él, bueno, ahora mismo es que Colón, si se lo hubiera respetado el 10% conocido, toda la gobernación que tenía de todos los territorios conocidos, era virrey, claro. Hubiera respetado, que estuvieron en juicios luego sus descendientes, pues probablemente hubiera sido el hombre más rico del mundo y sus descendientes seguirían siendo la gente más rica del mundo. Entonces eso no se respetó, pero tampoco murió en la más extrema pobreza. Es decir, él tenía unas rentas que además hereda Diego Colón, que es su hijo legítimo, y hereda Hernando Colón. Por eso él hace el mayorazgo. El mayorazgo es cuando tú recapitulas una serie de bienes que los aglutinas a tu hijo legítimo de forma testamentaria a Diego de Colón. Y vamos, el mayorazgo que él redacta a punto de morir, pues no es de estar en alguien en extrema pobreza. Que para la gesta que había hecho es totalmente desproporcionado, pues ahí sí que os doy la razón completamente. Sí, no, es que además a él cuando su hijo le pregunta porque creo que el hijo pequeño no llegó nunca. El hijo Hernando era Diego Hernando, ¿no? Hernando creo que le dijo, padre,
¿qué es aquello? Y él dijo, aquello es el paraíso, ¿no? Realmente él ya no sabía que, como tú bien estabas hablando, que aquello no era las Indias o las Molucas, que aquello era otro sitio, ¿no? Quizás murió también por eso, porque él también se vio un poco apartado de muy deprimido. Y murió deprimido quizás porque no era lo que él, digamos, él había digamos, descubierto algo, pero no era lo que él, digamos, pensaba, ¿no? Quizás que sea ahí. Digamos que él... Murió muy deprimido, murió con gota, murió agotado. Medio ciego. Medio ciego, sí. Me parece normal. Me parece normal que sea deprimido, porque prácticamente es un mártir en vida, ese es un mártir hoy. Sí, y luego estamos en si queréis hablamos un poco de cuando él, digamos, fallece, lo que pasa con su tumba, porque eso es, si viajó de vivo, también viajó también de muerto, ¿eh? No tiene paz, ni de vivo, ni de muerto. ¿Dónde falleció? En Valladolid. Y no hay una noticia que da la muerte de Colón. No hay, solo dos, tres líneas. Y por 3 siglos nunca se ha, digamos, festejado el día de la descubierta, el presunto día de la descubierta. Solo al 1892 empezaron de nuevo a ocuparse de Colón de la descubierta. Desapareció del mundo por 3 siglos casi. Pues amigos, vamos ya con las conclusiones. Ya nos estamos acercando al final del programa. Y bueno, yo creo que, y mira que hemos dado hoy mucha información al respecto, pero sobre Cristóbal Colón es una figura tan enigmática que bueno, sí, quizá hayamos aclarado algunas cosas, pero nos queda mucho todavía por conocer. Pues yo creo que quizás hoy hemos aprendido un poco más, o en mi caso bastante más, y sobre todo creo que fue un hombre excepcional y un visionario, porque, y sobre todo un valiente, porque en aquella época, o sea, es que aquello era comparable además con los cascarones que había. O sea, ya uno, si ve el Atlántico, ruge y te da miedo, está uno en el puerto, lo que debe ser meterse en aquellos barcos que no eran tan grandes, meterse en medio del Atlántico y con aquellas tormentas, ¿no? O sea, en ese sentido era, sobre todo, pero de todo, yo me creo con su afán de científico, digamos, de avanzar, ¿no? De que quizás no hacen falta muchos Cristóbal Colón, ¿no? En todas las ciencias para seguir, digamos, avanzando, porque a nadie se le ocurrió lo que él hizo, ¿no? Porque él fue el primero, el precursor en esos viajes. Luego nos han inundado que los viajes de Mayflower, que es el Capitán Cook and Company, pero el primero que lo hizo y 2 siglos antes fue él. Y además como ya te digo, con un cascarón, ¿no? Y sobre todo yo estoy también con Ruggiero y con Noé, que es una persona, digamos, desconocida, y últimamente se le está denostando mucho, y creo que es un error. Creo que también hay que ponerlo en contexto en la historia, ¿no? En su siglo, y sobre todo que, digamos, intentó en cierta forma cambiar las cosas, ¿no? Y sobre todo también lo que hemos hablado, él digamos, murió mal porque él pensaba que iba a descubrir algo todavía superior a lo que ya ha hecho, ¿no? Y eso también debe ser fuerte y debe ser duro. Pero bueno, su legado está ahí, ¿eh? Y sobre todo, su tumba es muy bonita. Le hemos hablado que está en la Catedral de Sevilla. Hay una tumba que, aunque tiene parte de su resto, está allí en una capilla, que siempre, digamos, aconsejo a la gente que vaya a Sevilla, que vaya a verla, porque es ir a admirar, ¿eh? Noé. Bueno, yo de su tumba voy a contar una curiosidad. Hay 3 llaves y 2 se han perdido. Solo queda una llave de la tumba de Colón. Es poco más que una cajita de zapatos. Yo estuve tiempo visitándola y pregunté por ella, y restos también de Santo Domingo, porque realmente era lo que él quería. Él dejó en su testamento que quería morir en Santo Domingo. Colón, una figura absolutamente poliédrica, inabarcable, tenemos muchas aristas,
algunas bellísimas, otras no tan bellas, pero sobre todo hoy quedémonos con ese grupo de gente, ¿no? que además es Colón, es Santa Ángel, son los Reyes Católicos, es Álvaro Niño que presta a la niña, es Juan de la Cosa, la Santa María, o sea, es ese Rodrigo de Triana, es ese alarde de gente que de la mano de Colón, pues en cáscaras de nuez, como dice Juanje, es capaz de buscar memoria, fama de mí y descubrir otras tierras que han cambiado el mundo, porque Colón, le pese a quien le pese, oficialmente cambió el mundo, cambió nuestra forma de pensar y cambió absolutamente todo. Ruggero. El guaio de Colón es que no sabemos exactamente muchas cosas y purtroppo está diventando una especie de bandera, cada uno quiere poner su banderilla sobre Colón y esto prácticamente no hace que aumentar la neblina que ya existe. Yo creo que Colón es un personaje muy más preparado, muy más como un astronauta hoy, muy más inteligente y genial y creo que por lo menos entre tanta teoría, entre el debate que hemos hecho, que por lo menos todos estamos de acuerdo que se tendría que hacer algo para defender Colón por lo que está sucediendo en América. Es una vergüenza total, es una ignorancia, es una interpretación de la historia falsa totalmente, creo motivada de cualquier movimiento extraño y prácticamente es una mentalidad talibana que está digamos, ganando muchísimo en todo el mundo, no solo por Colón, pero muchas cosas. Ante el desconocimiento total. Lo que hemos hablado una vez es por, ya no digo Colón, Fray Junípero Serra, que eso ya, vamos, eso sí es un santo de verdad. Es que tiran hasta también ahorcan su estatua y cortan la cabeza, o sea, es que ya es tremendo, ¿no? Cuando justamente son, lo que hemos muchas veces, son otros los que tienen que callarse, que eran esclavistas de verdad y siguen teniendo monumentos en muchas ciudades norteamericanas, ¿eh? Pues queridos amigos, ha llegado ya el momento de despedirnos. Muchísimas gracias, Ruggero, por estar esta noche aquí con nosotros, Juanje, Noelia, y bueno, solo queda recordar a nuestros oyentes y espectadores que pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es. También podéis escribirnos a nuestro grupo de Facebook, a nuestra página de Facebook y también en YouTube. Ya sabéis que estamos emitiendo en YouTube y ahí podéis dejar vuestros mensajes. Una vez que hemos emitido el programa lo subimos a iVoox. En iVoox, en la plataforma iVoox, tenemos ahí todos los programas desde que comenzamos. Ya sabéis que podéis apoyarnos. ¿Cómo podéis apoyarnos? Es muy sencillo. Por una parte os podéis suscribir, tanto en iVoox como en YouTube. Y por otra parte podéis haceros fan del Candelabro en iVoox. ¿Qué es eso de hacerse fan del Candelabro en iVoox? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Queridos amigos, ha llegado ya el momento de despedirnos por esta temporada. Eso no significa que la semana que viene no vayáis a tener programa del Candelabro. Vamos a poner uno de nuestros programas que tenemos anteriores, de los mejores que veamos que os pueden gustar, y pienso yo que vais a disfrutar igualmente con el Candelabro todo el mes de agosto, hasta el día 3 de septiembre, que volveremos, viernes 3 de septiembre, y bueno, pues con novedades, con buenos programas que yo pienso que os vamos a sorprender nuevamente. Lo dicho, queridos amigos, gracias por todo, gracias por estar ahí cada noche con el Candelabro, y que sepáis que esos mensajes que nos llegan nos animáis muchísimo, mucho más de lo que pensáis. Os agradecemos que nos apoyéis, que os suscribáis
E incluso, bueno, por supuesto enormemente a quienes os hacéis fan del Candelabro en iVoox. Gracias a todos vosotros, a quienes nos escucháis a través de las ondas en iVoox y quienes nos veis en YouTube. Gracias por todo y bueno, la semana que viene nos volveréis a escuchar igualmente todos los viernes, ya sabéis, a las 12 de la noche en Azul FM Radio y en YouTube. Hasta pronto, amigos. Chao. No hay palabras, no hay sentimientos ni emociones, tan solo vacío, vacío absoluto. Y ese sonido, el sonido de las esferas, el sonido de la profundidad del espacio, el sonido que proviene de otras dimensiones y de esos otros mundos ignotos. El sonido de la creación desde el regazo de Dios, el sonido del Génesis.